Así es, esta mañana de miércoles le damos los buenos días al director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, pues quien amablemente nos acompaña aquí en el set de Hechos AM, aquí en el edificio Bicentenario. Buenos días, director, un gusto poder conversar con usted en esta mañana. Muy buenos días a la audiencia y estamos aquí para servirles, trabajando siempre 24/7, pero atentos a que todo salga de la mejor manera y un gusto para estar con usted. Director, ayer por la noche se hablaba mucho de la llegada de este grupo de salvadoreños procedentes de España. ¿Cuál fue la participación de la Dirección General de Migración en este proceso de recepción? Porque sabemos que el tema de los cercos migratorios es lo que se está impulsando para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Pero ¿cuál fue la participación y cómo fue, digamos, todo este proceso de recibir a un grupo tan grande de personas que vienen de un país donde pues hay muchos casos de coronavirus? Ayer entró un avión. Bueno, en realidad fueron 3 aviones, uno venía de España precisamente y habían 32 personas que habían visitado los lugares que están de los países restringidos. Muchas veces no vienen directamente de ahí, pero hacen escala, pasan un buen rato, un buen tiempo, y de todos he sabido que este virus se propaga en la multitud de personas y un aeropuerto es muy propenso para eso. Entonces recibió la instrucción de que todas estas personas deberían de pasar una cuarentena controlada y así se hizo. Se le llevó a cabo sus exámenes respectivos y hay otros exámenes que hacer ahora en la mañana y están bajo una cuarentena controlada sin ningún problema. Definitivamente que esto también requiere de espacio para poder llevar a la cuarentena a todas estas personas. En el caso de Migración, ¿cómo se han coordinado, digamos, todo el Ejecutivo? Porque sabemos que Migración recibe a estas personas en los puntos de entrada como el aeropuerto, pero me imagino que hay ya todo un dispositivo coordinado a nivel de instituciones para poderlos llevar a los lugares donde van a permanecer en esta cuarentena. Hay un gabinete de salud de donde Migración es partícipe, en el cual nosotros estamos trabajando precisamente, bien como usted lo dice, en el recibimiento de las personas. Está el Ministerio de Salud con las OSI, que son las Oficinas de Salud Internacional, para que les puedan revisar a las personas su estado de salud y posteriormente son trasladadas en automóviles nacionales a los destinos correspondientes donde van a estar en resguardo, mientras pasa el término de la incubación de este virus, que ronda los 24 o 30 días. Teníamos también entendido que entre las personas que venían a El Salvador estaban 4 extranjeros, pero estaba revisando yo y usted le enviaba un reporte al presidente donde le decía que efectivamente estas personas habían decidido regresar a sus países. Es correcto, tuvimos a un nicaragüense, tuvimos un francés y tuvimos una persona originaria de Qatar, y al ellos ser informados de que iban a pasar a una cuarentena controlada, decidieron regresar a sus países. Ellos se quedan en una zona internacional del aeropuerto y en el próximo vuelo de regreso a sus países ellos retornaron por su propia voluntad. Mucha gente lo está haciendo así. Así es, bueno, las medidas migratorias, como decíamos, se han convertido en un punto importante en esta lucha contra el coronavirus. El Salvador pues fue uno de los primeros países que le puso restricciones a los asiáticos que procedían, en este caso de China continental, por el tema de los casos reportados en Wuhan, que fue donde comenzó esta emergencia. Desde que comenzaron estas restricciones, ¿tiene usted, digamos, un dato de más o menos cuánta gente, digamos, desistió de venir o canceló sus vuelos para no ingresar a El Salvador? Porque sabemos que hay algunas naciones con las que no hay un intercambio tan fuerte como lo hay pues con Estados Unidos, pero siempre hay, digamos, alguna persona que iba a pasar o haciendo escala o que iba a entrar en algún momento a El Salvador. Quizás hay que tomar en cuenta que nosotros, gracias a Dios, estamos en los últimos lugares de tener esta mala experiencia, digámoslo así, porque ya ve que tenemos a la vuelta, empezó México, después lo tuvimos en Sudamérica, Ecuador, Brasil, Panamá, ahora recientemente, ayer Honduras. Sí. Entonces, y todavía nosotros estamos, que no tenemos ningún caso reportado de esto, ni de nuestros connacionales, ni de ningún extranjero. Entonces, eso significa que todos nuestros controles han funcionado, que estamos trabajando arduamente para evitar este problema que nos llegue, y estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Por eso es que la gente todavía no ha desistido de poder visitar o venir a nuestro país por cuestiones de turismo, de negocio. No hay una baja considerable de hace un rato para acá. Obviamente hoy que lo tenemos a la vuelta en Panamá, en Costa Rica,
en Honduras, que es nuestro vecino inmediato, pues seguramente vamos a tener números bajos en eso. Director, ayer había mucha información respecto al tema de la decisión de solicitar el pasaporte a los guatemaltecos y también porque sabíamos que había mucha gente que estaba llegando procedente de vuelos de Europa, llegaba a Guatemala y entraba a El Salvador, en el caso de los centroamericanos, con su documento único de identidad, aprovechando de los beneficios que da el CA4. Se anunció esto y, digamos, no dejó de generar, digamos, un poco de problemas para las personas que venían de Guatemala, pero luego se anunció que digamos, que se retrocedía en la decisión de exigir el pasaporte. ¿Qué fue lo que pasó ahí y qué es lo que debe entender la gente que tiene que ir o venir de Guatemala hacia El Salvador? Esa es buena pregunta y gracias porque me da la oportunidad de poderle explicar a la ciudadanía. Debemos de estar conscientes que nosotros necesitamos ser responsables en esto. Todos. No es posible que tengamos ciudadanos que viajan de Europa, de países que tienen restricciones como Alemania, como España, como Italia, y viajan con su pasaporte italiano o viajan con su pasaporte alemán y llegan a Guatemala y en Guatemala ocupan su DUI para entrar. O sea, eso también es una irresponsabilidad, tengo que decirlo así, porque ponen en riesgo a toda la población, a su familia inmediata, a sus amigos inmediatos, porque no tenemos control. Entonces, ayer se dijo, bueno, hemos detectado que tenemos ese fenómeno y lo mejor que podemos hacer es solicitar el pasaporte porque obviamente en el DPI, que es el documento de Guatemala, no aparece el rastro. Sí. Y para los salvadoreños en su DUI tampoco. Entonces, en un pasaporte obviamente sí aparece todo el récord de viaje, de toda la ruta que la persona ha ocupado y ahí podemos chequear dónde ha estado para saber si puede haber algún tipo de restricción o de medidas sanitarias correspondientes. Pero los señores presidentes tuvieron a bien sentarse, platicar, sentarse, lo digo en sentido figurado, pues porque cada quien en su país, y ahí se incluyó también a Honduras, y se llegó al acuerdo de que se iba a hacer un protocolo de entendimiento, y ahora estamos trabajando en eso, tanto las autoridades migratorias de los otros países como los nuestros, Relaciones Exteriores, nuestra canciller está muy activa en ese tema, y tenemos una reunión para hoy por la tarde para determinar los protocolos a seguir. Entonces, para mientras tanto, se levantaron esas órdenes que se había dado a los presidentes. No fue de que dimos para atrás en el sentido de que se dio una contraorden, al contrario, sí. Vamos siempre para adelante trabajando de tal manera que la región pueda estar cuidada. Y aún así, pues ya ve usted, ahora en la mañana tuvimos la noticia que Honduras ya tiene 2 casos de coronavirus. Exactamente, para usted que recién nos va sintonizando, le contamos esto. Honduras ha anunciado que tiene 2 casos positivos de coronavirus, son 2 mujeres, una procedente de España y la otra procedente de Suiza. Las 2 están, una, digamos, guardando la cuarentena en su vivienda, la otra está bajo observación médica, está en estado de embarazo, pero según las autoridades de salud hondureñas, hasta ahora se encuentra pues en condición estable. Esto definitivamente incrementa el nivel de alerta que existe sobre esta enfermedad en la región centroamericana, porque Honduras era uno de los países, junto a El Salvador, junto a Guatemala, junto a Belice, que no han reportado casos de coronavirus. Pero ¿qué tan fuerte, director, es el flujo de salvadoreños hacia Guatemala y de guatemaltecos hacia territorio salvadoreño? Porque sabemos que siempre pues hay un intercambio a nivel comercial muy fuerte con esta nación. Quisiera hacer una acotación ahí antes. Fíjese el problema que se da cuando una persona está controlada por el tema del coronavirus y está siendo controlada en su domicilio. Sí. En su domicilio, si ahí está mamá, papá, hijos, quiere decir que ese núcleo familiar también debe ser controlado. Sí. Y a veces no tenemos esa responsabilidad, por eso es que nosotros preferimos que la gente guarde una cuarentena controlada aparte para que podamos estar seguros que estas personas no van a propagar el virus en nuestro país, porque sería en realidad catastrófico si eso pasara. En cuanto a la pregunta de las cantidades, ¿me decía? ¿Qué tan fuerte es el intercambio, digamos, o los viajes de salvadoreños a Guatemala y de guatemaltecos a territorios salvadoreños? Porque definitivamente nosotros conversábamos ayer con algunas personas y decían, mire, nosotros vamos a Guatemala casi todas las semanas y ahora pues cuando se encontraban con la medida que se les iba a pedir el pasaporte. No, sí, es muy fuerte, definitivamente hay mucha gente que comercia con Guatemala y guatemaltecos que comercian con El Salvador. Por eso precisamente los presidentes tuvieron a bien esperar los protocolos de entendimiento para que puedan la gente pasar normalmente. Ayer mismo se dejó de pedir la documentación esta, pero
sí estamos controlando la gente que sale de El Salvador a Guatemala o viceversa. ¿Por qué motivo? Si usted va a Guatemala y sale este día y usted regresa mañana, hombre, es ilógico que usted haya ido a Guatemala, regrese mañana y haya ido a Italia. Sí. Pero si usted va a Guatemala y regresa dentro de 20 días, entonces sí vamos a necesitar que nos dé su ruta y qué es lo que usted ha estado haciendo. Y eso es lo que estamos controlando ahorita con Guatemala y Honduras para tener esos protocolos de entendimiento. ¿Qué tanto ha disminuido el movimiento de personas que pasan por los puntos fronterizos en el aeropuerto a raíz de la emergencia con el COVID-19? Porque sabemos que mucha gente ha cancelado sus viajes, hay mucha gente que también tenía planeado visitar El Salvador y ya lo dijimos, pues dicen no, mejor no voy porque estamos en esta situación de emergencia y hablábamos de los países que tienen restricción de viaje. ¿Qué tanto, digamos, ha disminuido las personas que pasan por, digamos, los controles migratorios en el aeropuerto y en otros puntos fronterizos del Salvador? Es que yo creería que debería de ser al revés. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener conciencia. Si estamos viviendo en un país afectado, llámese Alemania, España, Italia, y venir a El Salvador cuando tenemos ese tipo de problemas ahorita, yo creo que no es muy conveniente sí. para hacerlo. Deberíamos de tomar conciencia de eso y tratar de evitar hasta que esto no se normalice. Pero ustedes llevan, digamos, un promedio de salidas diarias de personas que pasan por el aeropuerto, llevan su pasaporte y ahí se lo sellan y se registra la salida o el ingreso. Ahorita tenemos más o menos un 18 o 22% de baja de salidas y entradas. A raíz de la emergencia. Es correcto, a raíz de la emergencia. Nos parece poco, le voy a ser honesto. O sea, nos parece poco porque esto es un virus que se propaga rápidamente. Y debemos tener cuidado hacia dónde vamos, debemos tener cuidado con quién estamos. Las medidas sanitarias son bien importantes, es bien importante que nuestra población se lave las manos, se sepa lavar las manos, no solamente de lavarse las manos como generalmente lo hacemos, se sepa lavar las manos enfrente, en el dorso, en la palma de la mano, que no vayamos a visitar lugares muy concurridos, porque tenemos problemas con eso. Hay países que ya suspendieron hasta conciertos y cuestiones de este tipo. Entonces es muy cuidadoso, más que todo también para la gente de mayor edad. Sí, definitivamente que este es un punto importante, las labores y las medidas higiénicas que se deben tomar para, digamos, enfrentar el problema del coronavirus. Sabemos que en los formularios, hay un formulario que se tiene que llenar, agregar un elemento que buscan, pues también enfrentar el coronavirus a través de la información que brindan las personas. ¿Qué datos, digamos, se han incluido en estos formularios que se llenan cuando se va a ingresar a territorio salvadoreño? Eso también es bien importante, porque la gente, yo lo que quisiera es que la gente tomara conciencia de esto. Es increíble que hay personas que le pedimos que nos llene ese documento, lo llenan y la dirección que ponen no es la correcta. ¿Y qué es lo que sucede? Si el día de mañana, por ejemplo, usted viaja en el asiento número 4C y yo viajo en el 4A y usted dio positivo, entonces tienen que encontrarme a mí en el 4A para saber cómo está mi salud. Pero si yo en el 4A cuando entré di una dirección que no es, entonces no me van a poder encontrar a mí y el que corre peligro soy yo. Entonces yo debo de proporcionar la dirección correcta. Les pido a toda la ciudadanía que por favor en estos momentos acaten las instrucciones que está dando tanto salud como migración para que puedan ustedes llenar el documento como lo es. Hemos tenido casos que hemos tenido que buscar a las personas para hacer los exámenes correspondientes porque no nos han dado las direcciones exactas y obviamente sí las hemos encontrado porque tenemos un sistema para poder ubicar a la gente. Y estamos ubicando personas que no nos han dado la dirección correcta para hacer los exámenes correspondientes y descartarlo. Bendito Dios que hasta este momento no hay caso confirmado de eso. También cómo se ha incrementado también los patrullajes en los puntos fronterizos, porque es una realidad de que mucha gente ingresa y se mueve por Centroamérica a través de puntos ciegos. Y este puede ser otro punto de llegada, digamos, que va de los controles y que ingresa a territorio salvadoreño, porque si uno visita la zona de Occidente, hay lugares donde no hay ningún tipo de división y con unos pasos uno está en Guatemala y con unos pasos está de regreso en El Salvador. Sí, es cierto, es muy cierto eso. Entonces ahí es donde nos han funcionado perfectamente las patrullas migratorias, que tanto que nos cuestionaron al principio que si era esto, que si era lo otro, que si era para represión. No,
es precisamente para cuidar esos pasos que usted nos ha dicho, y ahora con esta emergencia nos han servido grandemente. Hemos puesto todos los vehículos también a disposición. Hoy tenemos más de 24 patrullas migratorias trabajando. Hemos redoblado los esfuerzos, hemos redoblado horas, estamos incrementando personal. El señor presidente nos autorizó una partida especial por medio de Hacienda para tener doblado el personal en fronteras. Estamos trabajando todas las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, con tal de saber controlar qué es lo que está pasando. Puntos ciegos que ocupa la gente generalmente los estamos ubicando perfectamente bien y estamos llevando a cabo los exámenes con las oficinas de salud sanitaria internacional que dependen del Ministerio de Salud. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Ricardo Cucalón, director general de Migración y Extranjería. Uno de los puntos principales de esta conversación es lo que está ocurriendo con las alertas de viaje y todo lo que está surgiendo en cuanto al COVID-19, como ha bautizado la Organización Mundial de la Salud, al coronavirus que inició allá a finales de 2019 en China continental. Regresamos luego de la pausa. A las 6 de la mañana con 55 minutos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Estamos hablando de diferentes acciones que están tomando para frenar el problema del coronavirus. Director, ¿qué capacitación se le ha dado, en este caso, al personal de Migración y Extranjería que tiene contacto con público en los puntos fronterizos? En el caso de la gente que está en el aeropuerto, la gente que está, digamos, en las fronteras terrestres. ¿Qué tipo de capacitación se les ha dado para, digamos, manejar el contacto con, este caso, con ciudadanos que vienen ingresando a territorio salvadoreño y que vienen de diferentes partes del mundo? Bueno, primero quisiera informarle a la ciudadanía que nosotros tenemos ya una tecnología que nos puede decir desde dónde vienen las personas, desde su procedencia, y entonces nosotros sabemos cómo tratar a la gente que ya viene probablemente de un país donde hay mucha incidencia de este virus, y nuestra gente está con sus mascarillas, está las máquinas termostáticas chequeando la temperatura, la gente del Ministerio de Salud chequeando también la temperatura de las personas con los termómetros electrónicos, y es un trato, bueno, ya se ha dicho, el contacto de mano a mano, hay que tener mucho cuidado al darse la mano. Claro. Nosotros los salvadoreños que generalmente nos saludamos de beso, tenemos que tener mucho cuidado con hacer eso. Hasta han salido un par de memes por ahí de saludos, pero parece broma, pero hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces todos nuestros equipos están trabajando en esa manera y están haciendo sentir a la gente también de lo mejor. Acuérdense que desde el principio nosotros tenemos ya los equipos correspondientes, se han invertido más de 8.5 millones de dólares en esto y estamos siendo lo más cautelosos y previsores posibles. Pero bien, El Salvador sabemos que se está convirtiendo en un punto de llegada de embarcaciones de turismo, los cruceros. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, ustedes como Migración le envían, digamos, a alguno de los cruceros que va a pasar acá, alguna alerta respecto o las medidas que están vigentes en cuanto al ingreso de turistas a El Salvador? Bueno, imagínese usted que ahora que nosotros, nuestra ministra de Salud, que ha trabajado tan arduamente, Morena, además acaba de estar una delegación en Miami viendo la avenida de los cruceros y todo esto, obviamente antes de que supiéramos estos problemas, y sí tenemos contacto con los cruceros que han estado interesados en venir. Venía un crucero con más o menos 350 personas de Alemania, el cual tuvimos que avisarle que pues no podía llegar al puerto, no podía atracar aquí en el puerto, debido a que pues no se pueden bajar ni sus tripulantes ni tampoco los viajeros por la situación. Entonces la gente decide continuar el viaje al puerto más seguro que puedan tener. Desgraciadamente eso nos está pasando ahorita, pero tenemos que tomar las providencias del caso para cuidar a los conciudadanos. Ahorita el señor presidente nos ha indicado, tenemos que cuidar el país se lo merece, la gente confía en un gobierno que trabaje por la gente, y en eso estamos nosotros preocupados. Sí, definitivamente que el control migratorio se ha convertido en uno de los puntos claves a nivel mundial para, digamos, enfrentar
esta epidemia, este problema grave de salud que comenzó a finales de 2019 allá en Wuhan. Y de hecho, bueno, incluso China está anunciando hoy, estaba leyendo de última hora que decían ellos de que los extranjeros que visiten China tendrán que pasar la cuarentena obligatoria. Eso es lo que estaba anunciando hace solo unos minutos las autoridades asiáticas ante, digamos, la emergencia. Recordemos que China se convirtió en uno de los puntos focales en cuanto a todo lo que está ocurriendo, porque es ahí donde comenzó el problema. Definitivamente que esto es lo que nos indica pues que el mundo está también pues a la expectativa de las acciones y de las medidas que se pueden tomar para enfrentar un problema como el coronavirus. Bueno, a nivel mundial, usted se habrá dado cuenta que han caído las bolsas de valores. El petróleo bajó increíblemente a una cantidad que jamás en la vida se había visto. Los vehículos han bajado de precio. Esto es un impacto mundial. O sea, esta no es una cuestión que nosotros estamos tomando medidas porque nosotros lo queremos hacer o dañar o algo. No, al contrario, es por ayudar a la gente. Nosotros estamos preocupados por los 5 millones de salvadoreños que vivimos aquí, que estamos trabajando aquí, que vamos día a día. La señora que va al mercado y con lo que vende, con esa señora vive el día a día. Por eso estamos preocupados. Calles enteras en Francia, en Alemania, ciudades enteras en Italia han cerrado, no hay nadie caminando en las calles en esos países y nosotros no podemos darnos ese lujo de llegar a esos niveles. Por eso nuestro presidente está preocupado para que podamos evitarlo a lo más posible y ojalá y primero Dios pues se encuentre una cura sobre este tema. Así es, bueno, director, estamos dando seguimiento al tema del coronavirus, pero también hay otros temas que nos interesa que nos dé usted su opinión. A finales del mes de febrero se denunció una serie de despidos en migración, se dijo que fueron al menos 100 personas las cesadas. Me gustaría conocer cuál es la explicación de usted como, en este caso, encargado de la Dirección General de Migración y Extranjería, y qué es lo que ha pasado con esta información que en determinado momento salió a la luz. Bueno, primero quisiera desvirtuar que son 100, o se ha hablado hasta de 140, de 120, se han hablado de cifras, ¿verdad? Debemos ser un poco responsables con esto. Yo se lo he pedido así a Citradigme, que es el sindicato que está, que como yo le decía ayer a uno de los sindicalistas directores allí, le digo, miren, únanse ustedes y platíquense ustedes, porque pues, no puede ser que yo tenga reuniones con Leo Dan, por ejemplo, que es el presidente del sindicato, y me reúna con ellos y los llame, algunos no lleguen y después aparezcan en poniendo unas pancartas afuera diciendo cosas que no son. Son más o menos 63 personas en realidad, y lo puedo demostrar, las que han sido no despedidas, porque no existe el despido, son personas que han cumplido con su contrato. Hemos verificado hasta cuándo llega su contrato de servicio y hemos decidido no reanudar ese contrato. Dentro de esas personas hay muchas personas que son jefaturas, que por su calidad de jefaturas son puestos de confianza, que la misma ley nos da la potestad para poder hasta suspenderlos sin necesidad de que el contrato se venza o no se venza. Y la otra parte es que yo quiero reiterar como abogado que soy, que he guardado todas las garantías constitucionales como es el derecho de audiencia, el derecho de defensa. Son garantías constitucionales que les hemos dado la oportunidad a la gente porque ahí están en las notificaciones que tienen hasta 10 días para poder ellos interponer sus apelaciones correspondientes y decidir las autoridades. De esto yo quise estar un poco al margen para que no se dijera que esto tiene que ver con cuestiones políticas o algo por el estilo. Se creó una comisión especial, no es de hoy, se ha hecho 9 meses después de que estamos ejerciendo, que estamos en ese puesto, y hemos hecho un estudio sobre las capacidades de la gente. Hay un descriptor de puesto, y el puesto me dice, mire, esta persona tiene que ser así, 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 así. Y cuando vemos que eso no, el perfil del puesto no es de acorde a la persona, pues entonces se ha tomado ciertas decisiones por esta comisión que se nombró. Después de eso, pues se les ha notificado a ellos en forma escrita y algunos de ellos están interponiendo su derecho de respuesta y se les está dando sus resoluciones correspondientes. Ahí está trabajando la parte jurídica, que es un abogado, que obviamente, aunque yo soy abogado, no estoy inmiscuyendo mi criterio legal, porque los abogados así somos, es de criterio.
Así es que lo estamos dejando a esta comisión que está trabajando en eso. Estamos abiertos a trabajar. Yo he platicado con el sindicato no solo por una vez, desde que llegué a abrir las puertas a ellos, les he platicado todos los beneficios que les hemos dado en estos 9 meses a toda la población. Tenemos más de 890, 900 empleados en migración. Hemos trabajado por el bienestar de todos ellos. Les hemos proporcionado ciertos beneficios que se les habían negado anteriormente. Hemos creado una comisión de servicio civil. Todos los aspectos legales están cubiertos para que ellos lo puedan ocupar. Ahora bien, a finales, digamos, de agosto, allá por el mes de agosto, usted dijo que había personas que tenían, digamos, salarios que eran pues bastante altos en, sí, en la Dirección General de Migración y Extranjería. Sí. Entre las personas cesadas están estas personas con esos ingresos que desde su punto de vista no eran normales. Yo quisiera utilizar los términos porque en el calor legal los términos que se ocupan son bien importantes. No son personas cesadas ni personas despedidas. A las personas que se les ha terminado el contrato y han sido personas que se les fueron aumentados los sueldos con ciertas cantidades exorbitantes, sí hay personas dentro de ese grupo que están en esa línea. Es más, hay gente que me ha llegado a decir, mire, yo entiendo que fui puesta porque yo fui amiga de fulano o de fulana y me aumentaron el sueldo y yo quiero regresar a mi puesto anterior que tenía hace 5, 6, 7 años, pero no... y necesito que usted me ayude en ese sentido. Y hemos visto el desempeño y muchas de esas personas el desempeño ha sido muy débil, no para lo que la institución merece y para lo que la institución necesita para que se le dé un buen servicio a la gente. De ahí que tenemos que migración ha sido siempre el lento, que el trabajo esto, que no se hace lo otro, que no me resuelven esto, que yo presenté un documento, que un pasaporte me lo dan en no sé cuánto tiempo. Esas quejas, por ejemplo, hoy por hoy en mi administración las vamos solventando y ya muchas de esas quejas no existen. Muy bien, pero ¿qué es lo que estaba pasando en migración con el manejo que se estaba haciendo de personal y el manejo que estaba haciendo de estos cargos a los que se les había asignado los salarios que eran muy altos? Lo que estaba pasando es que estaban siendo contratados los amigos de las personas que estaban en las direcciones, tengo que decirlo claro. Eso es lo que estaba pasando. Cuando la persona no está por capacidad, sino que está por amiguismo, por compañerismo, entonces tenemos estos resultados en la institución. Y yo lo he hablado con el señor ministro, yo dependo del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo he hablado con el señor ministro, lo he hablado con el señor presidente, de que debemos de limpiar migración, porque hoy por hoy, siempre ha sido importante, pero hoy por hoy está tomando mucho mayor relevancia por el problema que tenemos migratorio a nivel mundial. Y en ese sentido tenemos que ser lo más eficaces y eficientes posible. Y necesitamos gente comprometida con el trabajo. Tenemos gente que está trabajando en fronteras, y es cierto, no lo voy a negar, trabaja arduamente, pero también tiene compensaciones. Trabaja 5 días en un horario especial, pero también tiene compensaciones especiales para sufragar la parte laboral y cumplir con lo que el Código de Trabajo indica. Esta gente trabaja 5 días, pero otros 5 días está descansando en su casa. Y no es posible que regresemos y lo que hagamos es darle un mal servicio a la gente. De ahí teníamos quejas en aeropuertos, por ejemplo, teníamos quejas de, mire que yo fui tratado mal, que yo vine, que no me dijo, que para que lo dejara entrar me estaba pidiendo no sé cuánto, y eso no lo podemos permitir en esta administración. No, en el aeropuerto definitivamente las mismas autoridades de CEPA han reportado de que el incremento de viajeros es considerable y por ende la demanda de los servicios de migración también ha crecido. Pero ¿hacia dónde se busca llevar, digamos, este proceso de modernización de la Dirección General de Migración y Extranjería? Porque en determinado momento se dijo de que se había quedado como estancada y que no estaba respondiendo a las necesidades que tienen, digamos, instalaciones como las del Aeropuerto Internacional, donde si vamos a esta hora, por ejemplo, es la hora de salida de muchísimos vuelos y vemos que la cantidad de gente que se aglutina en las zonas de las salidas, donde se hacen los chequeos de salida, pues es una cantidad considerable. Y lo mismo pasa cuando llegan los bancos de vuelo que digamos que proceden de diferentes países, sobre todo Estados Unidos, vemos la cantidad de gente que es increíble y a veces las colas pues son bastante largas en la zona de migración para hacer el trámite de llegada, ¿no? Bueno, es que había que aclarar algo. Yo quisiera dejar esto sentado. Nosotros como migración vemos todo lo que es las personas que entran o salen. Sí. No las personas que chequean valijas o equipaje. Pero siempre, digamos, cuando la gente baja del vuelo,
hace, digamos, recoge, digamos, que se va a presentar a migración, siempre hay una cantidad de gente grande que está, digamos, en las cabinas donde hay que entregar el pasaporte para que se haga el registro debido. Sí. O sea, yo le preguntaba cómo se busca pues modernizar todos estos servicios y que sea, digamos, más rápido el trámite ahí en ese punto del aeropuerto. Bueno, para el tema nosotros encontramos que andamos tardando entre 2 minutos, 2 minutos y medio por persona, claro, cuando llegamos a la Dirección General de Migración. Hoy nos estamos tardando 80 segundos para el chequeo de las personas. Hoy digo en tiempo normal. Ahora que estamos con el problema del COVID-19, pues estamos haciendo otro tipo de proceso. Pero llegamos al punto de tener entre 80 y 90 segundos a la persona en ventanilla de migración. Eso era rapidísimo. Sí. O sea, cambiamos los cortaflujos, cambiamos todo el sistema y encontramos, más o menos, sin mentir, encontramos 6 o 7 de 25 ventanillas, 6 o 7 ventanillas nada más ocupándose. Los bancos de vuelo son 3 prácticamente. Sí. El banco de vuelo que llega a las 5 de la mañana, entre 5 y 9 de la mañana, el banco de vuelo entre las 11:30 y 2 de la tarde, y el banco de vuelo entre las 6, 7 de la noche y 11 de la noche o 12. Esos son los 3 bancos de vuelo del aeropuerto. Y esos bancos de vuelo los encontramos lentos, por lo que le estaba explicando. Claro. Ahora llegamos a ese punto donde la gente entraba y salía rapidísimo. Nosotros tuvimos en redes felicitaciones de todo el mundo, porque la gente decía, mire qué bueno, ahora llegamos y pasé rapidísimo. Entonces, ¿por qué? Porque primero mejoramos la parte biométrica, ahí contesto la pregunta suya, claro, la parte biométrica de nuestros oficiales de migración allí, mejoramos la calidad de la gente para que pudiera trabajar mejor con la misma gente muchas veces. O sea, no estoy hablando, es sacarle, como decimos en buen salvadoreño, es sacarle el jugo al trabajador, porque el trabajador es muy bueno. Yo no lo voy a negar, hay mucho empleado de inmigración y ahora hay mucho empleado que está trabajando muy bien, al 100%, y lo felicito porque es un trabajo muy arduo, y ahora que estamos en la emergencia mucho más. Y además de eso tenemos las 25 posiciones trabajando full time. Bueno, bien, director, hablábamos del proceso de modernización y de todo lo que ha ocurrido con migración y extranjería en los últimos meses. Se anunció también la compra del inmueble de 2.8 millones, donde se dijo que se iban a instalar las oficinas de migración y extranjería. ¿Qué pasó con este inmueble al final, director? Tenemos un inmueble de 2.8 millones, tengo que decirlo así, botados. Desgraciadamente todo fue conocido, yo lo dije. Yo no voy a ocultar ninguna anomalía que pueda suceder. Han pasado muchas anomalías en migración. Ya la Corte de Cuentas tiene las notificaciones correspondientes. ¿Cuál es el proceso? Ok, yo miro una anomalía, vamos a hablar del edificio del Hotel Alameda, por ejemplo. Sí. Yo veo una anomalía porque se compra un edificio que yo mismo encuentro documentos que me dicen, mire, este edificio es inhabitable. ¿Qué debo de hacer yo? Ok, pedir una auditoría. ¿A quién? A la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, este es un estudio, cuando la Corte de Cuentas me dé una respuesta de que hubo una anomalía en la adquisición, si es que la hubo, y por qué se obtuvo un edificio en malas condiciones, qué es lo que se pensó, qué es lo que se hizo, por qué no se hizo, eso me lo va a proporcionar la Corte de Cuentas. Una vez yo tenga ese informe, y si veo que hay una anomalía de un ilícito penal, obviamente voy a visitar la Fiscalía General de la República para hacer de su conocimiento y que se sigan las investigaciones correspondientes para que los responsables respondan ante las autoridades, porque no podemos darle un uso a ese edificio y ese dinero no lo tiene el Estado, sino que pues se compró un edificio que está en malas condiciones. No se puede hacer nada ahí entonces. Bueno, tengo que esperar la parte de la Corte de Cuentas para posteriormente a eso saber qué voy a hacer con el edificio. Yo, particularmente, mi sueño hubiera sido habitar un edificio como el Hotel Alameda. Todos lo conocimos, el Hotel Alameda. Claro. Desgraciadamente no. Si usted sube a uno de los pisos del Hotel Alameda, todos los baños que eran de mármol, y así me lo comentan a mí, mire, toda esta planta, y los puedo llevar y que lo visiten, eran baños de mármol, con tinas de mármol, con lavamanos de mármol, con piso de mármol, y usted no va a ver ahí absolutamente nada. Entonces yo no puedo tocarlo hasta que la Corte de Cuentas me diga qué es lo que pasó. Y después de eso, obviamente, hay que demolerlo, y porque así dice un estudio, hay que hacer un estudio estructural
demolerlo si hay necesidad de demolerlo, reconstruirlo si hay necesidad de reconstruirlo. Y hombre, pues vamos a tener que hacer un préstamo o vamos a tener que ver cómo hacemos para tener ese edificio otra vez activado. Muy bien, director. Definitivamente que hay mucha información sobre el trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería. Le queremos agradecer que nos ha dedicado pues estos minutos para conocer parte de su labor y de todo lo que implica pues a los movimientos migratorios y también la atención de esta emergencia con el tema del COVID-19, como se ha denominado pues al coronavirus. Le queremos agradecer que nos haya visitado. Sabemos que ha concluido sus labores en esta madrugada con el tema del recibimiento de estos salvadoreños que venían de España. Sí, estuvimos con el Gabinete de Salud y nuestra comisionada presidencial Carolina Recinos y todo el equipo, la ministra de Salud, el viceministro Alaví, al cual felicito por ese ímpetu, al fin y al cabo muy joven y ya anda para arriba y para abajo, pero sí estuvimos hasta altas horas de la madrugada de hoy trabajando en el gabinete, dándole duro con esto. Hay algo que no quisiera dejar de decir a la población: tenemos una nueva sucursal en Maferrer. Muy bien. Muy bonita, muy adecuada. También se han dicho mentiras que no hay baños, que hemos prohibido los baños. Era una sucursal, era un edificio que no estaba adecuado todavía para el uso del público. Sí. Entonces tuvimos que ocuparlo y mientras estábamos adecuándolo, tuvimos que adecuar los baños. Ahora pues la gente sí, hay baños públicos. Tenemos una zona solamente para los niños, para que los puedan ocupar los niños mientras sus papás están haciendo algún tipo de trámite. Y tenemos un espacio de oficinas en la parte del sótano que estaba desperdiciado, el cual le hemos dado otro carisma y donde vamos a llevar a los empleados a que estén cómodos, que estén trabajando bien. Yo soy del criterio que un empleado, si está cómodo en su lugar de trabajo, trabaja mejor. Ahora vamos a tener empleados más cómodos y vamos a tener un mejor trabajo. Un trabajo más eficiente y eficaz de parte de Migración para usted, usuario, que nos ocupa. ¿Cuántas oficinas de atención al público tiene Migración? Tenemos Pasatiempo, Santana, San Miguel, San Salvador. En Salvador tenemos Las Cascadas, Centro, Soyapango. O sea, sí tenemos varios. Le contaba, tenemos más de casi 900 empleados. Sin contar el refuerzo que nos acaban de otorgar, gracias a Dios, y al señor presidente de la República por habernos dado ese beneficio y que estemos trabajando para usted. Bueno, director, le deseamos éxito en sus labores y en todo pues lo que implica la atención que da Migración y Extranjería. Claro, ahí estamos para servirle, así que cuando quiera su pasaporte en menos de 20 minutos lo va a tener. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de toda la información que está surgiendo en esta mañana de miércoles. Vamos a tener los reportes del tráfico, además las actualizaciones de lo que está ocurriendo con este operativo que se desarrolló en la zona de Ciudad Delgado, que llevó a la captura de por lo menos 79 personas integrantes de pandillas y otros datos que forman parte de las agendas informativas en esta mitad de semana, ya el miércoles 11 de marzo de 2020. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.